En la palabra de Dios leemos en el capítulo 55 del libro de Isaías, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tengamos una palabra de oración. Padre Santo, has estado con nosotros todos estos momentos hermosos donde abrimos tu palabra para conocer de ti. Por favor, Señor, ya ahora llegando al final, te pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado de manera abundante para que lo que se diga y lo que quede por decir sea una motivación para que nuestros amigos puedan seguir, así como nosotros mismos, inquiriendo, buscando, indagando en tu palabra santa para conocerte mejor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Donald, todo lo que sube baja, ¿no es cierto? Aún los redimidos subirán al cielo por 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 20. Bajarán a la tierra renovada. Así es. Estamos ya en la ruta final, pero todavía tenemos mucho que aprender. Sí, Diógenes, realmente queda mucho todavía, mucho en el santuario por continuar, mas yo lo repetí varias veces, estas semillas esperamos que germine en el corazón de nuestros amigos para que por ellos mismos puedan seguir el estudio. Hay grandes temas que ya no logramos abarcarlos. Sin embargo, el Espíritu Santo está con la mejor disponibilidad de seguirnos guiando de la mano a los que somos llamados hijos de Dios, de acuerdo a Romanos 7:14, a toda verdad. Estudiando el libro de Daniel, por donde yo quiero que comencemos, capítulo 7. Sabes que en el capítulo 2 de Daniel aparece la profecía de tiempo que abarca hasta la restauración de todas las cosas. La imagen, ¿recuerdas? Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el bronce, el hierro. Los historiadores y todas las iglesias, incluso la iglesia católica, apostólica romana, sostiene que las piernas de hierro representan a Roma imperial, a la Roma de los Césares, que persiguieron y torturaron a los primeros cristianos. Así que existió Babilonia, medos y persas, Grecia, Roma, y eso la historia lo confirma. No hubieron otros imperios mundiales aparte de ellos. A Babilonia lo vence fulano y así se van hasta que llega a Roma. Pero de Roma queda un poder. Y aparece el capítulo 7. El capítulo 7 de Daniel. Y ahí vamos a avanzar en lo que nos queda. Dice el capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, versículo 1, tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias en profecía significa reinos. ¿Ok? 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Mar significa multitudes, lugares habitados con mucha gente. Nos habla de la primera como un león, sabemos que representa a Babilonia. Nos habla de la segunda como un oso, representa a los medos y los persas. Y yo invito a mis amigos que por favor estudien estas profecías. No se quedaron adormecidas para los del pasado, tienen relevancia para nosotros hoy día. En el versículo 6 se mira a la tercera bestia. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, representando al imperio griego, con su Alejandro el Magno al frente, conquistando a los medos y a los persas, que eran los que gobernaban el mundo conocido, y ahora Grecia viene a la plataforma de gobierno mundial conocido en aquel tiempo. Aparece el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y sigue el relato. La historia confirma que a Grecia la vence Roma. Roma ocupa la plataforma del 4º imperio que gobernó el mundo conocido de aquel entonces.
Aparece Roma, ya nos hemos acercado, ¿no es cierto? Pero la visión no termina ahí. Mira cómo termina la visión. Mientras yo contemplaba los cuernos de esta cuarta bestia, porque tenía 10 cuernos, salía entre ellos un cuerno pequeño, chiquitico. Salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno, chiquitico, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, ¿qué cosa? Grandes cosas, hablaba grandes palabrotas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. En los días de ese cuerno pequeño aparece en escena algo más. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. El trono de este personaje llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Fuego significa pureza. Definitivamente. Serías bautizado con Espíritu Santo y fuego. Fuego, victoria sobre el pecado. El fuego quema todo el pecado. Es santidad plena. Sigue diciendo. Millares de millares le servían y millones asistían delante de él. ¿El rol de qué va a desempeñar? Juez. Y si hay jueces, porque hay un qué. Se está llevando a cabo un juicio. Y los libros fueron ¿qué cosa? Abiertos. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, grandes palabrotas, hasta que le mataron a la bestia, el cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. La misma Biblia te está diciendo, mira, esto significa eso. Dice, después de ello, de las 4 bestias, recuerda que la cuarta bestia tenía 10 cuernos. Dentro de los 10 cuernos nació un chiquitito. Pero después de las 4 bestias, mira qué es lo que va a pasar. Recibirán el reino los santos del Altísimo. Así que la escena de juicio que viste aquí es cuando los santos del reino de Dios comienzan a recibir ¿qué cosa? El reino. Se comienza a declarar salvo para siempre o eternamente perdido. Los que quedan salvos recibirán finalmente, cuando ese proceso termine, el reino y vivirán para siempre. ¿Qué sigue diciendo? Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente. Y para siempre. Lo mismo que dijo Daniel capítulo 2, la roca que golpeaba la estatua, de ella se hizo un gran monte y no hubo más problema de pecado. Lo mismo. Nota que sigue diciendo. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras bestias, espantosa en gran manera, que tenía 10 dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Te dije que aún la Iglesia Católica acepta que esto representa a Roma, el imperio romano de los Césares, que torturó y martirizó a los primeros cristianos. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno, el chiquitito, el que se levantó después, tenía ojos. Observaba, ¿no es cierto? Y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. O sea, tardó más tiempo con vida. Gobernó más, tuvo más alcance que los otros cuernos, que los otros reinos. Este cuerno pequeño avanzó más. Y yo veía que este cuerno hacía guerra ¿contra quién? Contra los santos. Contra los santos y los vencía. El cuerno, no la cuarta bestia, sino el cuerno que nació entre los cuernos, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio. Estamos hablando de juicio porque hubo un juez que se sentó. Hasta que vino el juicio y se le fue dado el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo la cuarta bestia, porque Daniel quería saber eso, ¿no es cierto? Dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra, la cual es diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ¿ok? Del imperio romano.
La historia no dice que Roma fue destruida por otro reino. Roma se desintegró en la actual Europa que nosotros conocemos. Ciertamente. No hubo otro reino a nivel mundial que gobernara como los anteriores, como el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Han querido Han algunos, tratado, pero no han podido. no se ha podido, porque la Biblia dice que habrían solamente 4. Y ya. Nota que dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y de entre ellos se levantará otro, ese otro. Daniel dice, yo quiero saber de ese. Es triste que hoy día la humanidad no quiere saber de ese, y ese es el que ha adulterado el plan de Dios, el plan de salvación, el santuario. ¿Recuerda que echaría el santuario por tierra? Cierto. Ok, nota que dice, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Hay que leer historia para saber cuáles fueron los 3 tribus europeas que desaparecieron gracias a este cuerno pequeño. Versículo 25, esto es lo que a nosotros nos importa. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará ese cuerno pequeño cambiar los tiempos. Acuérdate de los estudios anteriores que mencionamos que Dios fue el que seteó, que ajustó el tiempo, ajustó el comienzo de los años, ajustó que la semana era de 7 días y que el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Este poder Incluso le dejó un año específico de cómo iban a manejarse los años al pueblo de Dios. a su pueblo. Y ahora este tiene como objetivo echar por tierra los tiempos. El tiempo establecido por Dios tiene que borrarlo en la mente del ser humano para que el ser humano no vaya en busca de auxilio. ¿A dónde? Al plan de salvación trazado en el santuario. Así que iba a echar por tierra los tiempos, pero no solamente los tiempos, también ¿qué cosa? La ley. ¿Qué mandamiento de la ley echaría por tierra? Si la Biblia dice, acuérdate del día séptimo, el día sábado, el día de reposo, para santificarlo. Éxodo, capítulo 20, versículo 8 en adelante. Si dice sábado, ¿por qué la mayoría de iglesias van el domingo, que es el primer día de la semana? Interesante. Porque este poder, pero ojo, solo pensaría, porque él piensa echar por tierra esto, pero esto hemos aprendido a lo largo de la historia que es una sombra. El verdadero está ¿dónde? En el cielo. ¿Puede echar mano al cielo? No. No puede echar mano del cielo. El cielo sigue gobernando. Pensaría cambiar los tiempos y la ley, y serían entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí hay una profecía de tiempo, y tú la conoces y yo la conozco. Comenzó ese cuerno a gobernar en el año 538 hasta el año 1798, cuando Francia llevó prisionero al Papa Pío VI y murió en el año 1799, el Papa exiliado en Francia. 1260 años, y eso lo afirma Apocalipsis. Y nosotros tenemos que ver esto en relación a ¿qué? Al santuario. No me digas que la profecía no es relevante. La profecía está metida en el santuario. Y eso es justificación por la fe. Si no entiendes ese plan como Dios lo diseñó y cómo el enemigo atacaría, puede entonces que estés usando la alternativa, que es la falsificación, counterfeit. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y esas copas hay que estudiar el capítulo 16 y el 15 para saber de qué está hablando. Y nuestros amigos, es necesario que sepamos de qué está hablando. Nuestro Dios es Dios de amor, que nos diseñó el plan de salvación de tal manera que nadie se pierda. Pero no olviden que Hebreos nos dijo que nuestro Dios es un fuego consumidor. La ira de Dios, la oración de David en el Salmo 6, versículo 1, ¿qué decía? No me castigues en tu ira. No me destruyas, no me corrijas en tu enojo, no me destruyas con tu ira. La oración de David. No olvidemos eso. Entonces nota qué es lo que dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, al cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 y 7 que estamos leyendo. Aquí se le llama la gran ramera, y aquí hay unos datos maravillosos que vamos a
a ejemplificarlo en la pantalla. Dice, con la cual han fornicado, la que está sentada sobre muchas aguas. Recuerda que allá eran mares, de donde se levanta mucha gente. Sí, lo dice el versículo del capítulo 17, lo reafirma. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, con sus doctrinas, con sus enseñanzas adulteradas, que la Biblia le llama vino adulterado. Verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Nota los colores, Diógenes, porque te voy a llevar a recordar lo que hemos visto en el santuario. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente el nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la mujer estaba ebria, borracha. ¿Por qué estaba borracha? Por la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con que Con gran asombro. ¿No dijo Daniel que perseguiría a los santos del Altísimo? Y lo iba a vencer. Y lo iba a vencer. Nota que dice en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice el versículo 1, hablando del mismo poder, del mismo cuerno pequeño, de la misma mujer del capítulo 17. Me paré sobre la arena del mar. Siempre aparece el mar cuando se refiere a multitudes, a mucha gente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Acuérdate que Daniel dice que hablaba grandes cosas, palabrotas, blasfemias contra Dios. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. La Iglesia Católica recibe su poder del dragón. Aquí el dragón representa a 2. En el capítulo 12 representa a Satanás, pero aquí representa al Imperio Romano, que fue cruel, que fue el opositor al pueblo de Dios. O sea, el espíritu de Satanás gobernaba el Imperio Romano cuando destruía a los primeros cristianos, y ese espíritu le cede ahora la autoridad ¿a quién? A este otro poder, a este otro cuerno pequeñito que comienza a hablar blasfemias contra Dios. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, ya lo mencioné, en el año 1798, pero su herida mortal fue sanada. Cuidado, porque no está muerta. La herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y adoraron a quién cuando se adora a la bestia? Adoraron al dragón que había dado su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que la Iglesia Católica recibe su poder directamente de Satanás mismo. Y lo tiene para usar la falsificación del plan de salvación que Dios trazó para tu salvación y para mi salvación. Lo único que le importa a Satanás es que tú te pierdas. Le interesa a Satanás que tú te pierdas, porque en la lección del día de expiación, cuando el sacerdote entraba al santuario, se usaban 2 machos cabríos. Uno representaba a Jesús porque moría para perdonar al pueblo todos sus pecados, y otro no moría, el otro quedaba vivo. Cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, cuando quedaba acabada la expiación, la limpieza de pecados, ponía el sacerdote sus manos sobre este macho cabrío, confesaba todos los pecados, y alguien designado lo llevaba al desierto y allá moría. Cuando todo esto acabe y Jesús salga del lugar santísimo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, los pecados de los redimidos, los que se quedaron salvos, aquellos pecados que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ellos, ahora alguien va a pagar, porque la justicia de Dios demanda muerte por esos pecados. Esos pecados serán puestos sobre la cabeza de Satanás, que estaba ilustrado en el macho cabrío Azazel, y Satanás va a pagar hasta el último pecado que tú y yo, si tú y yo nos salvamos, el último pecado que cometimos antes de lograr victoria sobre el pecado será puesto sobre Satanás, y Satanás va a quemarse hasta que el último pecado del último redimido que se salvó sea consumido sobre él. Entonces Satanás piensa lo siguiente: si este se salva sus pecados, porque él entiende el plan, ¿cómo es?
como él lo entiende, dice, espérate, si Diógenes se salva, antes que él logre victoria sobre pecado, el último pecado lo voy a cargar yo, es menester que Diógenes se pierda. Entonces él hizo lo siguiente. Voy a llevarte a Éxodo, así rápido, para mostrarte qué es lo que dice en Éxodo, capítulo 26, versículo 29. Vamos a terminar esto último. Y cubrirás de oro, dice el 29, las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. 31. También harás un velo, ¿de qué color? Azul. Azul, Púrpura, carmesí y lino torcido. 4 colores. No olvides eso. Vamos a leer el capítulo 25, hablando del arca, que está ya, estamos dentro del santuario, ¿no es cierto? En el arca. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos, etc. Versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, la tabla de los 10 mandamientos. La santa ley de Dios está bien aguardada. Y recuerda que esa ley solo es un reflejo solo son principios aplicables a la raza humana de la conmemorable ley eterna de Dios que está en el reino de los cielos. Así que a esta ley fue al que ese poder le hizo una alteración, pero puede tocar los principios eternos que están en el verdadero santuario. Imposible. ¿Qué dice? Versículo 17. Y harás un propiciatorio. ¿Qué cosa es el propiciatorio? De oro fino, cuya longitud será de 2 codos, etc. Versículo 18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y los querubines estarían viendo el propiciatorio. Nota, termino acá para poder culminar con estas ilustraciones vívidas. El arca iba a estar así, ¿no? Iba a tener una tapadera que se llama propiciatorio. Sobre el propiciatorio 2 querubines viendo hacia abajo, en calidad de queriendo saber qué pasa ahí adentro, queriendo conocer más. Nota, la profecía nos marca que ese juicio, esa limpieza del santuario celestial comenzó en 1844, hasta 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, comenzando en el año 457, 2300 años, porque en la profecía día por año nos lleva hasta 1844. ¿Y recuerda en qué mes se hacía el día de expiación? En el mes séptimo, el día 10. El día 10. En el 1844, el séptimo mes en el calendario hebreo, el día 10 cayó el 22 de octubre. Llegamos a 1844. Es necesario entender todo esto, Diógenes. Es imperativo, porque solamente ahí podemos darle crédito a estas citas. Después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. El trono de Dios está en el lugar santísimo. Esto dice la inspiración. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. O sea, el estudio del santuario continúa, mi hermano. No tocamos la vestimenta del sacerdote, no tocamos nada de eso. Y todo, recuerda, era sombra de algo verdadero. ¿Qué significan las campanas? ¿Por qué es necesario las campanas? Etcétera. Para que nuestros amigos busquen por ellos mismos, ¿no es cierto? Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo. Nuestras oraciones, cuando oramos hoy día, Diógenes, cuando cierra los ojos, por favor, acuérdate de la invitación de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Hasta el trono, pasemos velo adentro, hasta el lugar santísimo. Cierra los ojos y mira a Jesús a través de la fe. Mira qué dice. Entonces ellos oraban, Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Primeros escritos, página 55. Pero nota qué dice, el counterfeit, la falsificación. Me di vuelta para mirar a la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Jesús no está más en el lugar, no está Jesús en el atrio, no está Jesús en el lugar santo. ¿Dónde está Jesús? En el lugar santísimo. Y mucha gente se quedó en el atrio, basta con la cruz. Muchos se quedaron en el lugar santo,
nada más con la obra mediadora de Jesús, pero no entraron al lugar santísimo donde está la victoria sobre el pecado. ¿Qué dice? Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar delante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla, ¿qué cosa? Engañada. Counterfeit, engañada, arrastrarla hacia atrás. Mira, estaban en el lugar santo. La invitación era ir al lugar santísimo. Satanás dice, están en el lugar santo, tenemos que sacarlos ¿a dónde? Para afuera. Mezclar la religión de Cristo con la del mundo. Hacerla contemporánea, hacerla cultural. La cultura, no manda la cultura, manda la palabra de Dios. Manda el diseño que Dios ha dejado trazado. Llevarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Termino acá. ¿Recuerdan los colores? En Éxodo. Azul, púrpura, carmesí, rojo y lino torcido. ¿Puedes ver los colores ahí? ¿Qué más viste? ¿No recuerdas que el propiciatorio tenía querubines? Diógenes. Jesús es el único camino a la salvación, pero Satanás tiene el suyo. Y el ecumenismo está llevando hacia atrás para que todos se pierdan. Hay mucho más. En el arca habían 3 objetos, dijimos, ¿no es cierto? Yo soy el maná que descendió del cielo, dijo Jesús. El Espíritu Santo es el que da fruto. Y entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo forman la deidad, el trío celestial, como le llama la inspiración. ¿Qué te parece si esta serie termina con este versículo? Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy llamando. ¿Cuántos harán caso? No lo sé. Quisiera que tú y yo hagamos caso, ¿qué es lo que cuenta? De nada serviría haber sido heraldos para otros. Tú y yo venir a ser rechazados. Que Dios te bendiga. Amigos, solamente hemos tocado superficialmente el santuario. Pero queda en cada uno de nosotros de manera personal seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender en su palabra, en la palabra de Dios, las hermosas enseñanzas que tiene para nosotros. Que Dios les bendiga.